tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 18:03. Señal que emitimos en este momento en vivo para toda la provincia de Sucumbíos y por ende para el mundo entero a través de las diferentes plataformas virtuales, cada uno de los medios de comunicación que están enlazados a la señal. Otros de comunicación a Campo Verde de TV Cisne y por supuesto a cada una de la larga lista de compañeros periodistas y líderes de comunicación involucrados con el firme propósito de ante lo que es el desarrollo, la opinión, el acontecer de cada uno de los protagonistas que generan la provincia y en el entero. La opinión pública pues está atenta con la expectativa de conocer cuál es la situación que se va dando paso a paso en torno a esta crisis sanitaria y explica todo lo que se relaciona a esta situación que tiene conmocionado, que afecta a la humanidad en por ende al Ecuador. De Vicente Albán y de Darwin Gonzaga. El invitado para el día de hoy es Carlos Rabascal. Obviamente, analista político, conocedor, compañero de ejercicio profesional, pero va a ser él quien nos ponga más en contexto sobre qué amerita su presencia. Sin duda, él ha venido vertiendo opinión pública, no solo en el ejercicio de la comunicación social, sino ahora como ciudadano, dando su punto de vista, y entendemos que como ecuatoriano con firmes intenciones, con propósitos, con sueños, con aspiraciones. Bienvenido, Vicente, Darwin, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El saludo de mis compañeros y luego de nuestro invitado. Por supuesto, muchas gracias a Carlos por la gentileza de conversar con nosotros y por supuesto también a ustedes, colegas, Marcelo, Darwin, y también no puede faltar el saludo para Oscar en la planta central. Buenas tardes a todos. Darwin. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Vicente. Carlos, de igual manera, un saludo para usted muy cordial. Buenas tardes. Estamos siendo retransmitidos ya a través de TVN Lago Agrio, Mundo Visión de acá del canal de Chuchufindi, 5.3, Ecovisión Canal 5, Cocavisión y también Radio La Jungla 94.3. Este conversatorio lo mantendremos con Carlos Rabascal, con quien conoceremos parte de su vida y también temas que van a saltar a la palestra la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Adelante, Carlos. Bienvenido. Buenas tardes. Te escucha y te mira. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo para Oscar, para Darwin, para Vicente y para ti, Marcelo, y evidentemente un fraternal abrazo cargado de mucho afecto para la población de la provincia de Sucumbíos y para todos quienes nos están escuchando. Quedo entonces a disposición de ustedes para poder absorber cualquier inquietud que ustedes tengan. Ok, muchísimas gracias, Carlos. A nuestros televidentes y oyentes de cada uno de los medios de comunicación, reiterar la metodología habitual en este programa. Contamos con la exposición de nuestro invitado y seguidamente la ronda de inquietudes de cada uno de los compañeros aquí presentes. En este sentido, con la pregunta de cajón y un poco para conocimiento público, ¿quién es Carlos Rabascal y por qué generando opinión pública? Bueno, Carlos Rabascal es un guayaquileño que nació en 1960, de profesión ingeniero comercial, con formación en economía, en finanzas y también en temas de marketing y comunicación. A lo largo de mi carrera profesional he estado vinculado con varias actividades relativas a mi carrera profesional. Estuve trabajando cuando salí del colegio, apenas me incorporé a un banco, de ahí pasé a trabajar en compañías de seguros y luego comencé a desarrollar asesorías en temas de comunicación estratégica y marketing. Eso me llevó también a hacer estudios sobre gerencia política y gobernabilidad. Durante 15 años, entre 2004 y diciembre del 2017, ejercí el periodismo haciendo comunicación de opinión a través del periodismo en varios medios de comunicación. Me inicié en el grupo Caravana, tanto en Radio Caravana, en Radio Di Blue, luego en Caravana Televisión. Luego pasé a Cablevisión, de ahí pasé o pegué un brinco a TC Televisión y de ahí lo que a lo mejor la gente más recuerda de mí, Ecuador TV, con los programas que marcaron un hito en mi vida, si se quiere,
Pensamiento Crítico, que fue el programa matutino de lunes a viernes, y Pulso Político, que era el programa de debate, de opinión política, de debate político y de debate económico en la noche. Me retiré en diciembre del 2017 y de ahí he permanecido retirado ya del ejercicio periodístico e ingresado simplemente o mejor dicho, he continuado con mi actividad profesional, que nunca la he dejado, por cierto, siempre desarrollé en paralelo estas dos actividades, pero hoy estoy dedicado al tema empresarial mío de consultoría, fundamentalmente en lo que tiene que ver con análisis económicos, políticas públicas, etcétera, etcétera. Y últimamente he tomado la decisión, esto nunca me lo había soñado, pero bueno, así es la vida, he tomado la decisión de ser precandidato a la presidencia de la República. Ok, Carlos, con ese perfil en síntesis, obviamente la opinión pública ya tiene claro, obviamente, de quién es nuestro invitado. Y frente a esa circunstancia, el país atraviesa, y cuando digo el país también me estaré refiriendo al mundo entero, porque obviamente el COVID es algo que ha generado y que sin duda va a calar hondamente en la humanidad de todos. En ese sentido, ¿cuál es el punto de vista de Carlos con respecto al tema del COVID? ¿Tiene o no afectaciones esta situación en torno a toda la humanidad, o es una situación en la que no tenemos que preocuparnos y simple y sanamente unirnos a ese pequeño criterio o gran tal vez que decían, no, es una pequeña gripe, no hay que alarmarse, vamos todos a las actividades normales, que aquí no pasa nada? Carlos. Todo lo contrario, está pasando mucho, amigos, y este es un tema es un tema muy delicado al cual hay que darle tremenda y trascendental importancia. Este es un tema de que nos ha reflejado algo, y nos ha reflejado es que los estados a nivel del mundo son débiles y somos frágiles. Y yo creo que hoy por hoy, con la presencia del COVID-19, el coronavirus, descarta un debate que se ha venido discutiendo de forma tradicional. Y ese debate que se ha venido discutiendo de forma tradicional es si el Estado tiene que ser grande, tiene que ser chico, y si todo lo tenemos que dejar en manos del mercado o en manos del sector privado. Yo creo que ese debate hoy queda descartado, y queda descartado por la crisis que estamos viviendo, porque esa crisis ha evidenciado que el Estado es trascendental e importante. Y por tanto, ese Estado lo único que tiene que ser es eficiente, pero debe ser un Estado presente, un Estado activo, un Estado planificador y un Estado que garantice derechos fundamentales para la humanidad, como es la salud pública, como es la educación, como es la seguridad, como es la justicia en ese sentido. Lo que ha traído el COVID-19 ha reflejado que países grandes y países pequeños, o como se llama, países desarrollados y países emergentes o en vías de desarrollo, han sido afectados. Evidentemente, esa afectación a través del COVID-19, lo único que nos diferencia es el nivel de impacto que nos puede dar, pero existe un común denominador. Ha paralizado a toda la sociedad mundial, ha paralizado a la humanidad y ha asustado a la humanidad. Porque esto no solo es una crisis sanitaria, esto es una crisis humanitaria, porque también es una crisis humanitaria. Es una crisis humanitaria porque afecta a dos elementos de la vida que son tremendamente importantes. Uno, la vida misma y la salud de los seres humanos. Y dos, la economía. La economía, que es la llamada a generar los recursos casualmente para asegurar y garantizar la vida y para garantizar y asegurar la salud de los ciudadanos del mundo. Y hoy estamos afectados en esos dos frentes, tanto en la salud, la vida y adicionalmente en la economía. En términos de salud pública, esto va a ser tremendamente importante, porque no solamente tenemos que atender el presente, sino que nos hace ver una visión en el sentido que tenemos que prepararnos mejor en términos de salud pública para poder estar listos para el nuevo ordenamiento mundial y además el nuevo esquema de la vida de los seres humanos. Hoy tenemos el COVID-19 y el coronavirus, pero el día de mañana, además que este virus va a permanecer en el tiempo, el día de mañana estamos viendo que somos muy susceptibles de ser afectados ya no por guerras,
sino por virus que nos van a contagiar, y por tanto va a ser necesario una infraestructura de salud pública que no solamente garantice infraestructura física, la presencia de profesionales de la salud de buena calidad y los profesionales, sino también que va a ser necesario mucha investigación en el campo de la ciencia, en el campo de la medicina. Y para eso va a requerirse ingentes recursos para poder desarrollar toda una política y toda una estructura de salud pública. Países desarrollados, con todo el esquema que tienen, son afectados, imagínense los países emergentes o los países subdesarrollados. Y en el otro frente, o en la otra incidencia, tenemos el tema económico. El tema económico es también fundamental, porque ahí es donde se van a generar los recursos para todo lo que he mencionado. Pero evidentemente los países tenemos asimetrías. Los países grandes tienen mayor capacidad, o los países desarrollados evidentemente tienen mayores capacidades de reacción para generar esos recursos e invertirlos en la salud pública o en los elementos del desarrollo. Los países emergentes como el Ecuador tenemos problemas. Primero porque tenemos brechas socioculturales y económicas importantes. Latinoamérica, por ejemplo, tiene una brecha económica tremendamente importante que incide en la vida de la ciudadanía. Ecuador, por ejemplo, Ecuador tiene el 25% de pobreza, que históricamente ha tenido un indicador de pobreza bastante alto. Pero, ¿qué significa tener este nivel de pobreza en el Ecuador? Significa que tenemos 4 millones de ecuatorianos que viven con $2 diarios. Pero si a esto se suma que no solo que viven con $2 diarios o tratan de subsistir con $2 diarios, sino que adicionalmente a lo largo y ancho de la territorialidad de Ecuador, las ciudades del Ecuador, más del 50% de las ciudades del Ecuador tienen botadero a cielo abierto, no tienen agua potable de calidad y no tienen sistemas de alcantarillado de calidad. Significa entonces que Ecuador no tiene una infraestructura de saneamiento ambiental que le permita mejorar las condiciones de vida del Ecuador, de los ciudadanos y ciudadanas. Pero adicionalmente al tema de saneamiento ambiental y al tema de la pobreza, Ecuador tiene una informalidad muy grande, que es un común denominador en Latinoamérica. 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo o ingresos seguros y estables, lo cual genera inseguridad. Eso significa que estos 6 de cada 10 ecuatorianos no saben el día de mañana si van a mantener una actividad económica o van a producir algún tipo de ingreso para poder tener una vida digna y una vida que les permita adquirir los alimentos o financiar las necesidades que cualquier ser humano requiere. Lo cual entonces, si sumamos los 4 millones de pobres y los 6 de cada 10 ecuatorianos, significa que tenemos 10 millones de ecuatorianos que no tienen una certidumbre en sus vidas. Eso significa también que frente a esta crisis son los que representan las familias vulnerables del país y que hay que atender en ese sentido es el derecho de la salud pública, que viene relacionado, como dice y establece el artículo 32 de la Constitución de la República, con saneamiento, alimentación y otros recursos más como la atención prioritaria. Eso requiere de una gran planificación estratégica para poder atender la crisis, asegurar ingresos para estas personas, asegurar el derecho básico al acceso a alimentos, para lo cual hay que asegurar la seguridad alimentaria, garantizar la seguridad alimentaria, que no es otra cosa que garantizar el derecho de acceso a alimentos y víveres de estos ciudadanos, como de todos los ciudadanos, ¿verdad? Y garantizar un ingreso, una renta universal solidaria para poder atender la crisis. Entonces, estamos frente a un impacto tremendo en lo que es la salud pública, la vida y la economía. Más adelante podré desarrollar el tema de la economía en los distintos uno de los rubros y evaluar la gestión del gobierno nacional frente a esta crisis que yo la llamo
humanitaria. Así es, Carlos, precisamente en esa tónica es conocer un poco el punto de vista que se viene generando en torno al COVID, y obviamente tú lo has mencionado, el COVID viene acompañado de una situación que es el aspecto de carácter económico, uno la vida y lo otro la economía, pero indudablemente, como han dicho varios involucrados de opinión pública, primero nos preocupamos de la vida y luego de la economía, porque de lo contrario, si hacemos al revés, ¿quién va a cumplir estas responsabilidades de carácter económico si no van a existir seres humanos que cumplan sus obligaciones? En el desarrollo de este conversatorio, Vicente, bienvenido con tu participación. Gracias, Marcelo. Para iniciar, yo quiero pedirle a Carlos que se identifique como tal. En su introducción dijo que posiblemente va a ser candidato, ¿verdad? ¿De qué lado está, Carlos? ¿Del lado de la derecha o del lado de la izquierda, ideológicamente, doctrinalmente? Si bien es cierto que las ideologías son importantes, hoy en día, frente a esta crisis, yo creo que necesitamos trascender a las ideologías. Trascender a las ideologías significa establecer los objetivos fundamentales para llegar a acuerdos programáticos para salir de esta crisis. Sin embargo, de aquello, yo me identifico con la línea progresista. Y permíteme, Vicente, explicar qué significa la línea progresista o qué significa para Carlos Rabascal el progresismo. El progresismo para mí es ubicar al ser humano por encima del capital. Yo me ubico con un modelo de desarrollo solidario. Yo me ubico con un modelo de desarrollo social, que ubique al hombre, mujer sobre el capital, sustentado en una economía solidaria que a su vez se deriva de la distribución de los recursos. Es decir, para mí el capital es una herramienta, para mí la economía es una herramienta. No es el fin per se en sí mismo, sino que es una herramienta ¿para qué? Para poder tener la posibilidad de construir una sociedad de bienestar. Desde ese punto de vista me alejo de la derecha, pero me alejo también de la izquierda dogmática, de la izquierda radical. Me ubico en el centro para la izquierda, pero con la visión de generar un modelo de desarrollo social basado en la economía solidaria a partir de la distribución de los recursos, que garantice justicia social, equidad para los seres humanos, equidad territorial para garantizar y asegurar el desarrollo local y territorial de las distintas provincias y ciudades, e inclusión social, pero también inclusión económica y laboral. Para lograr esta parte progresiva, en un gobierno es necesario que se junten los dos extremos, de pronto derecha e izquierda, que pueden también contribuir con algún aspecto. Definitivamente, Vicente. Yo lo que creo es que nos tenemos que juntar todos y dejar los dogmas de las ideologías y entrar a enfrentar una crisis, porque la vida no tiene que ver con ideologías. El sostener la vida no tiene que ver con las ideologías. Y la vida es lo principal, es el derecho fundamental de cualquier democracia. Es el derecho esencial de cualquier vida de los pueblos. Si yo no puedo garantizar entonces la vida, entonces no estoy construyendo una nación sólida. Lo que nos diferencia dentro de los pensamientos ideológicos es en el cómo lo vamos a lograr. Y ahora, en este mundo contemporáneo, frente a esta crisis humanitaria que estamos viviendo, entonces nos está revelando que somos productos de un choque de trenes ideológicos. Un modelo que es el corporativo, el modelo de crecimiento corporativo del capital financiero, gran generador de riqueza, versus el modelo de desarrollo social, de economía solidaria, a través de la redistribución de los recursos. Para el segundo modelo, el modelo de desarrollo social, el Estado es fundamental. El Estado debe estar presente y activo, casualmente para garantizar los derechos que hemos hablado. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad y el derecho a la justicia. Porque esos son los elementos y los pilares fundamentales, las cuatro patas de la mesa del desarrollo, ¿verdad? En cambio, el modelo corporativo del capital financiero se basa fundamentalmente en la especulación del capital y genera concentración de riqueza. Para ellos el Estado no es importante, para ellos la sociedad civil a través de los mercados y a través del sector privado es el que debe activar y es el que
y es el que dinamiza la economía. Pero eso nos ha demostrado que ese modelo históricamente y tradicionalmente no ha podido erradicar la inequidad y no ha podido erradicar la pobreza y no ha sabido entonces redistribuir los recursos. En cambio, el modelo de desarrollo social se fundamenta ¿en qué? Se fundamenta en lograr sociedades con crecimiento económico, sí, pero bajo la visión de justicia social, pero que a través de ese crecimiento económico pueda generar trabajo para que a su vez pueda distribuir los recursos y tener una sociedad de bienestar. Pero hoy en día, ambas ideologías tenemos que sentarnos a tener una base, un acuerdo para salir de la crisis. Vamos a tener que hacer concesiones. En donde no vamos a tener que hacer concesiones es en desequilibrar la balanza, en que pocos tengan mucho y muchos tengan poco. Y ahí va a estar el conflicto de establecer la base de ese acuerdo. Ok, muchísimas gracias, Carlos. ¿Alguna inquietud más? Si no, nos vamos con Darwin luego en una nueva ronda. Ok, vamos con Darwin. Adelante, Darwin. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, es importante conocer su punto de vista político, Carlos. Durante el inicio de esta entrevista conocemos que usted podría ser un posible candidato, ¿no? Aún no dicho todavía, pero posible. Aquí cabe destacar algo muy importante. Una cosa es tal vez lo que yo quiera, otra cosa también puede ser lo que el pueblo me pida y lo que muchos amigos quieran, porque Ecuador necesita un cambio, irreversiblemente necesita un cambio. Pero usted se cree tener la capacidad, está en la capacidad como líder político, tomando en cuenta cómo se encuentra hoy el Ecuador y en la situación que está, Carlos. Prefiero construir un liderazgo ciudadano. ¿Y por qué digo esto? Y me aparto un poco de los liderazgos políticos. Porque yo creo que hoy la política tiene que cambiar. Y tiene que cambiar porque los políticos casualmente han hecho mucho daño a la política. Y la política no es otra cosa que servir a una sociedad y a una nación casualmente para poder estructurar sólidamente una nación que se debe cohesionar. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que hoy ese cambio en la política va a tener incidencia en la forma como se la debe ejecutar, implementar. Y eso va a tener que ver con la participación ciudadana, pero no la participación ciudadana corporativizada como el Consejo de Participación Ciudadana, no, sino que como participación ciudadana desde la base social y entender en este caso que el Ecuador va más allá que Guayaquil y Quito y que tiene que lograr esa equidad territorial para incorporar a la discusión política, para incorporar al debate del desarrollo a las distintas provincias del país. Por eso yo planteo la regionalización, para que las distintas provincias se puedan agrupar dependiendo de la zonificación, dependiendo de las particularidades, dependiendo de las especialidades, para que tengan autonomía en su planificación, para que tengan autonomía dentro de su administración e incluso tengan ciertas autonomías legislativas regionales al amparo de un Estado nacional. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se puede conseguir, como bien tú lo dijiste, Darwin. Pero ese es el reto, pues casualmente, de esos liderazgos ciudadanos que estoy tratando de implementar y de llevar a lo largo y ancho de todo el territorio ecuatoriano. Porque el líder no es aquel que hereda una situación política o una situación política o un estado político. Líder es aquel que es capaz de movilizar y transformar. ¿Qué se moviliza? Se moviliza a los ciudadanos. ¿Qué se transforma? Se transforman las vidas, se transforma la estructura de una nación. El problema histórico del Ecuador es que hemos vivido de coyuntura en coyuntura y por eso tenemos problemas estructurales en trabajo, en empleo, en generación de riqueza, en desarrollos locales y territoriales, etcétera, etcétera, y una gran dependencia de los recursos naturales no renovables como el petróleo, ¿verdad? Entonces, si queremos cambiar la estructura, tenemos que cambiar la coyuntura. Tenemos que ver al país en un horizonte de tiempo y pensar que en ese horizonte de tiempo tenemos que incorporar un proceso de desarrollo que tiene que ser respetado a través de políticas de Estado que vaya más allá del periodo gubernamental de 4 años o del gobierno ideológico que llegue o el gobierno de turno, porque la vida y el desarrollo de esa vida y de esa sociedad
no puede estar al vaivén de los juegos políticos, sino que tiene que responder a las reales necesidades del Ecuador. Que si yo voy a ser capaz de captar el favor popular, el favor del pueblo ecuatoriano, eso el tiempo lo dirá. Pero más allá de un resultado electoral, a mí lo que me importa es sembrar la semilla para que ese pensamiento, desarrollo, comience a germinar, no necesariamente con Carlos Rabascal, sino en la vida de la ciudadanía. A consecuencia, mi labor y mi objetivo es comenzar a construir sujetos políticos ciudadanos, no con fines electorales, sino con fines de desarrollo estructural. Carlos, un país sin un líder político, un país sin un presidente que se ponga prácticamente todo el equipo al hombro y pueda sacar esta situación emergente por la que estamos pasando los ecuatorianos. Pero ¿cuál es su análisis frente a esta emergencia nacional, frente a esta emergencia sanitaria? ¿Cree usted que estábamos preparados como ecuatorianos? ¿Cree usted que realmente estábamos preparados? ¿O es que acaso está haciendo falta algo a todo este tema que viene pasando el Ecuador, Carlos? El Ecuador lamentablemente nunca ha estado preparado, Darwin, querido. Mira, te voy a poner un ejemplo tan básico y sencillo. Nosotros tenemos un problema cultural en el Ecuador y un problema cultural a nivel de todo, es transversal. ¿A qué me voy a referir en términos de la preparación que tú me preguntas? Remontémonos al último Mundial de Fútbol. ¿Ustedes se acuerdan de ese partido de Japón-Colombia? Al finalizar el partido, ¿qué hicieron el público japonés y qué hizo el público colombiano? La basura. El público japonés recogió todos los residuos que estaban en el estadio. Y el público latinoamericano, permíteme llamarlo latinoamericano para no estigmatizar a nuestros hermanos colombianos, porque nosotros somos igualitos además, ¿qué hizo? Abandonó los residuos en un espacio público que es un estadio. Y además se jactaban de llevar licor, bebidas alcohólicas escondidas, a tal punto que a un gerente de una línea aérea, a un gerente colombiano de una línea aérea, por haber demostrado, haberse creído el más chévere de la película a través del internet, mostró que él había llevado el trago escondido y que lo bebió y le costó el puesto. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que no tenemos una construcción de un ser humano, de un ciudadano responsable y éticamente preparado para poder convivir y coexistir dentro del mundo. Desde ese punto de vista, y respondiendo a tu pregunta, entonces, en el Ecuador no hemos sabido construir esa cultura ciudadana ni esa cultura política de planificación que vaya más allá de los dogmas ideológicos, pero que nos creen los espacios necesarios para que desde la ciudadanía podamos convivir adecuadamente. La Constitución de la República, Darwin, establece y estipula el buen vivir, pero yo les pregunto, ¿puede existir un buen vivir en la República del Ecuador, en la sociedad ecuatoriana, si no sabemos construir un buen convivir? Entonces, desde ahí no estamos preparados. No estamos preparados ni desde la cultura ciudadana y no estamos preparados desde la cultura política. Alguien me dirá que esta pandemia es tan fuerte que a todos nos cogió sin habernos preparado. El tema también no pasa por la preparación al 100%, pasa por la capacidad de reacción que tengamos. Y en ese sentido, al Ecuador le tomó o nos cogió sin esa capacidad de reacción. En la pandemia, ¿por qué? Porque en estos 3 últimos años, en vez de fortalecer la política de salud pública, si tú revisas el plan de inversión anual del Estado ecuatoriano a través del gobierno central, vas a ver que la inversión en salud pública se redujo anualmente y en acumulado durante los 3 años en un 36%. Entonces, eso ya te visibiliza el sesgo ideológico de una cultura política inadecuada de que cree que el Estado no se tiene que preocupar por la salud pública. Si es el caso, Carlos, realmente vuelvo a tomar el tema. Preocupante la situación de nuestro país. Ante el pago de la deuda externa, ¿qué hubiese sido mejor? ¿Esperar
analizar, ver la forma de cómo lograr de alguna manera recuperar al país en la parte de la salud y no pagar esta deuda externa que hoy nos está haciendo mucha falta. No hay dinero para pagar a los maestros. Los únicos que han cobrado son militares y policías y el resto no han cobrado absolutamente nada. Se dice que posiblemente el día de mañana pagarán a los maestros. Entonces, no hay una capacidad de reacción financiera en el país. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si hubiese sido el caso de Carlos Rabascal, ¿qué hubiese hecho primero? ¿Pagar la deuda externa o ver la forma de solucionar el tema sanitario por el que está pasando el Ecuador, Carlos? Tu pregunta tiene que ver, y tu pregunta es muy pertinente, Darwin, y por pertinente también es importante, porque además va a visibilizar el tema ideológico del gobierno. A ver, y te voy a poner otro ejemplo. Y no voy a mencionarlo a ustedes como parte del ejemplo porque me parece que es un ejemplo trágico y no quiero afectar la sensibilidad familiar. Si tenemos un matrimonio de Juan y María que tienen un hijo, pero que también tienen una deuda de $1,000, pero resulta que ese hijo está muy enfermo y que requieren los $1,000 para poder atender su salud y salvar su vida, ¿tú qué prefieres? ¿Pagar a quien le debe los $1,000 o llamarlo y decirle, mira, no es que no te quiera pagar, sino que no te puedo pagar porque estoy en este problema y tengo que atender a mi hijo porque su vida está en riesgo? ¿Qué decides? ¿Pagar o atender a tu hijo? Atender a mi hijo, obviamente, llamar y ver. Claro, lo mismo pasa. Porque es mi hijo, es la vida de él. Correcto, es tu hijo, tú tienes una responsabilidad primaria, tú tienes una responsabilidad directa, es tu hijo. El Estado tiene 17 millones de hijos, hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes, adultos mayores. Entonces, lo que se debió haber hecho en momento de una crisis de esta naturaleza es priorizar. ¿Priorizar qué? Priorizar la vida de los ecuatorianos. Entonces, no se debió haber pagado esa parte proporcional del capital de la deuda externa que ascendió a 324 millones y que se la pagó el 24 de marzo. Porque esos dineros, esos recursos, si se hubieran utilizado en ese momento, nos hubieran podido servir para comprar equipos de protección para los profesionales de la salud, las mascarillas que tanto se hablan y que tan escasos están para los profesionales de la salud, y pruebas, los famosos test PCR, para poder generar las pruebas y establecer la tendencia real de las personas contagiadas en todos los territorios ecuatorianos. Pero no se prefirió eso. Entonces se prefirió pagar la deuda externa. Pero no solamente que se prefirió pagar la deuda externa, Darwin, se prefirió pagar al valor nominal la deuda. Eso significa que se pagó en 100 una deuda que en el mercado internacional estaba en 35. O sea, hay doble pecado además. Entonces ahí tú te das cuenta cuando la visión ideológica está comprometida con el capital y cuando una visión ideológica que pone al ser humano por encima del capital beneficia la vida de un pueblo. Carlos, he tomado apuntes de algunas cosas manifestadas y obviamente algunas inquietudes planteadas por Darwin y por Vicente. Y obviamente hay que ir ampliando aquello para entender que la realidad del Ecuador, y en algunos pronunciamientos públicos te he escuchado mencionar que hay que recuperar lo positivo que tiene o que tuvo el Estado ecuatoriano, que durante estos 3-4 años se han ido perdiendo de a poco. Y ahora con estas cifras que mencionas, que prácticamente 10 millones no tienen un rumbo de vida. O sea, en el Ecuador indudablemente hay como una desorientación total de hacia dónde iremos a parar, y en algunos aspectos parecería ser que la única esperanza que le queda al pueblo ecuatoriano, como cuando uno dice me voy a jugar mi última carta, y tú recordarás también cuando en el Ecuador en aquellos años decían en un binomio presidencial que terciaba las elecciones, y decían, no, pues es que no queda más, o sea, aquí o nos arreglamos o nos jodemos con el loco. Y obviamente la tendencia del pueblo ecuatoriano fue darle el triunfo electoral al loco, que luego obviamente por decisión del poder político votaron al loco. Pero en todo caso, frente a ese escenario,
cuáles, aunque ya no podemos decir ni siquiera con certeza las elecciones del 2021, porque ya en los corredores del poder político y en cada una de esas instituciones ya hablan de aplazamientos. También hay otra situación, pagar para que esté contento los que me pusieron, será esa como un poco la idea que rondaba en el ministro, porque si no pago me puede costar el puesto y indudablemente tengo que retribuir a quienes hacen posible que yo, a pesar de las cosas buenas desde la visión del ministro, pero desde la visión del pueblo ecuatoriano, las cosas malas que ejerce esta cartera de Estado, indudablemente hay que seguirlas haciendo. Un gobierno, como tú lo has mencionado, que tiene claramente evidenciado cuál es su postura. Primero el billete y luego nos preocupamos de la vida de los seres humanos. Y ahí tenemos un ejemplo. Guayaquil es una cruda y dura realidad. Y hasta en cierta forma la gente se pregunta cómo puede ser posible que un gobierno que recibió el amparo, la protección en octubre del año pasado de aquella ciudad, justamente es esta misma ciudad la que recibe el olvido del actual gobierno. Todos estos panoramas, todos estos contextos, Carlos, ¿qué hacer frente a esta situación? Tomando en cuenta, tú habías mencionado el tema, claro, le afecta a la salud del ser humano, pero también viene otra cuestión cerquita, paralelo, por decirlo así, el tema económico, porque después de esto, y poco a poco, digamos que vamos a volver, entre comillas, a la normalidad, pero nuevamente vuelven las realidades a cada uno de los seres humanos y habría que atender estas realidades, el tema económico, el pago, los compromisos, e indudablemente ahí, si bien ahora podemos decir que estamos ligeramente cobijados de esa presión que es el tema económico para cada una de las familias ecuatorianas, porque estamos en casa, pero al salir de casa, cuando estemos en la calle, la realidad de ese otro aspecto que tú has mencionado, que es el económico, inmediatamente va a golpear ya no solo la salud en temas de afectación del COVID, sino el estrés y lo que implica entender esa realidad de cómo yo cumplo esas responsabilidades, cómo pago la agua, la luz, el teléfono, el crédito y un sinnúmero de situaciones que se van a presentar para todos los ecuatorianos, Carlos. El tema de la economía ya es importante. O sea, a ver, aquí hay un tema que es importante. Claro, primero es la vida y luego la economía. Pero ojo, para mantener la vida necesito de la economía. O sea, es una coexistencia. Entonces, tengo que tomar decisiones importantes. Ahora, antes de responder a tu pregunta, en tu antecedente a la pregunta, mi querido amigo, tiene que ver con algo. Y volvemos al tema de los modelos de desarrollo, el corporativo de capital financiero y el modelo de desarrollo social a través de una economía solidaria. ¿Y por qué, Marcelo, digo esto? Porque si uno revisa históricamente lo que ha pasado en el Ecuador, no me voy a ir ni siquiera muy lejos. Febrero del 2015, mi querido Marcelo, febrero del 2015, los invito a que revisen en el diario El Universo, febrero del 2015, una nota que sale publicada, recogida por diario El Universo, no lo está diciendo Carlos Rabascal, recojan esa noticia, en el internet está, y si no la encuentran me avisan y yo se las envío. ¿Qué dice la noticia? Que un banco suizo registra que 260 familias ecuatorianas tienen en el exterior ubicado 30.000 millones de dólares. Ahí está entonces. ¿Qué significa 30.000 millones de dólares? Significa el 30% de toda la economía ecuatoriana. Entonces yo me pregunto, ¿dónde se generaron los 30.000 millones de dólares? Se generaron en el Ecuador. Se generaron en el Ecuador. ¿Cómo es posible que si se generan en el Ecuador, en vez que ese dinero esté incorporado en la economía real del Ecuador, se haya ido a los paraísos fiscales, se haya ido a los offshore, donde no se pagan impuestos y donde esté especulando financieramente ese capital, no en beneficio ni no incorporado en beneficio de la economía real de los ecuatorianos? Entonces, primer punto. Segundo punto, este gobierno, en estos 3 años, se ha endeudado en 18.000 millones de dólares. En 18.000 millones de dólares. No estoy hablando del gobierno anterior, estoy hablando de este gobierno. Se endeudó, es decir, incrementó la deuda en 18.000 millones de dólares. El año pasado, Vicente, Darwin,
Manuel, y amigas y amigos que nos están viendo y escuchando, la economía nacional decreció el 0,50%. Decreció. Entonces yo me pregunto, si crecimos en ese nivel de endeudamiento de 18,000 millones de dólares, ¿por qué no crecimos pues en la economía? ¿Y saben por qué no creció la economía? Porque ese dinero no se incorporó en la economía real. Ese dinero no fue orientado a financiar obra pública. Ese dinero no fue utilizado para activar la economía interna del país. ¿Ese dinero para qué sirvió? Para sustituir deuda. Para sustituir deuda y para financiar importaciones. Entonces no hemos entendido que dentro de la vida de una nación, el gobierno, el Estado a través del gobierno central, que es el que hace la política pública, tiene que garantizar trabajo y producción. Trabajo y producción. Porque es la única manera que podamos salir adelante. Pero si no protegemos el empleo, nuestra principal responsabilidad dentro de los modelos económicos, ya dije, el tema de la vida, ese es un derecho, pero a través de los pilares del desarrollo, ¿dónde los vamos a sustentar? Aparte de educación, salud y los otros dos pilares que he mencionado, es en la generación de trabajo y en la producción. Porque yo genero trabajo al producir, yo genero trabajo y genero ingresos. ¿Qué hago con los ingresos que genero a partir del trabajo y a partir de la producción? Consumo en la economía. Pero si consumo en la economía, la activo. De ahí viene esta definición que a mayor demanda, mayor producción, y a mayor demanda, mayor producción, mayor inversión y mayor empleo, ¿verdad? Porque la gente consume. Pero si yo le quito el ingreso al trabajador, ¿verdad? Y si no estoy generando trabajo, ¿qué hago? Paralizo la economía. Entonces, ojo, ¿qué tipo de economía queremos tener en el país? ¿Queremos tener una economía que concentre riqueza en unos pocos o queremos tener una economía que para muchos que hoy no tienen, poder generar de forma democrática mayores oportunidades de trabajo? Aparte de eso, Carlos, al escuchar estas puntualizaciones, obviamente traen a mi memoria el pensar que hay algunas coincidencias con lo que fue en temas de carácter económico y en otros aspectos que has mencionado, como el tema social. Hay coincidencias con lo que fue el gobierno del exmandatario Correa. En ese sentido, es recuperar algunas de las cosas positivas que desarrolló este o ese gobierno desempeñado en varias administraciones por un mismo mandatario. Es que claro que van a haber coincidencias, y van a haber coincidencias porque estamos dentro de un concepto progresista del desarrollo, evidentemente, así también como va a haber coincidencias con el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, como va a haber coincidencias con el pensamiento de Lula, como va a haber coincidencias con otros gobiernos que fueron progresistas en el Ecuador. Y me diferencio del modelo venezolano, porque el modelo venezolano para mí no era un modelo progresista, ese es un modelo con el cual no me identifico y lo aclaro desde ya, pero en todo caso, sí, ¿cuál es el arte de la política? El arte de la política y la responsabilidad política que debemos tener todos aquellos que aspiramos a la presidencia de la República, a dirigir el país, ¿cuál es? Es el rescatar lo positivo. Es decir, aquello que yo digo, construir sobre lo construido, que no es una frase mía, es de Antana Mocus, ex alcalde de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Construir sobre lo construido. ¿Qué significa construir sobre lo construido? Mantener aquello que se hizo bien y fortalecerlo, corregir lo que se hizo débil para sacarlo de la debilidad y que funcione bien, y hacer o complementar aquello que no se hizo por cualquiera de las razones. Ejemplo, si el día de mañana en cualquiera de las provincias que tienen potencialidad agrícola, se construyó alguna represa o algún proyecto de control de inundación y riego, pero no le llega agua a las tierras productivas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Primero, mantener el proyecto, mantener la represa, ¿verdad? Para que siga funcionando adecuadamente. Y dos, hacer lo que no se hizo, los canales de riego para que lleguen a las tierras productivas. De esa manera, la obra pública va a tener sentido. La obra pública aquí va a beneficiar
va a beneficiar al productor. Y se benefició al productor porque va a tener más cosechas al año. ¿A quién voy a beneficiar? A la seguridad alimentaria. Y esa seguridad alimentaria, ¿a quién va a beneficiar? Al ciudadano y ciudadana que va a adquirir los alimentos y va a garantizar una adecuada alimentación que tiene que ver con toda la política de salud pública. Entonces, a eso me refiero. Construir sobre el construido, corregir lo que se hizo débil y hacer lo que no se ha hecho. Esa es la responsabilidad de quienes tienen que participar en la política y no querer simplemente echarle la culpa a los otros, a los gobiernos anteriores, porque si nos vamos a echar la culpa unos a otros, vamos a llegar a la época de la fundación de la República con el primer presidente que tuvimos, el venezolano Juan José Flores, ¿verdad? Y nos vamos a enfocar básicamente en el problema y no en la solución. Y cuidado, caemos en el síndrome de Joaquín Sabina, citando a ese cantautor español y parafraseando, y ni siquiera parafraseando, sino textualmente citando una parte de la letra de esa canción maravillosa. Cuidado, caemos en ese síndrome. Amores que matan nunca mueren. Y yo creo que ese ha sido el principal pecado de este gobierno. Sigue enamorado del gobierno anterior a tal punto que los mata, pero nunca mueren. Carlos, y indudablemente, y esto es importante, tomando en cuenta que hay coincidencias con lo que fue el ejercicio del gobierno de Rafael Correa, entonces cabe preguntar, el gobierno actual obviamente vino de una herencia de la antes denominada Alianza País y obviamente pues esta continúa en el ejercicio del poder. Los que consideraron pertinente no sintonizar con las líneas de Lenin Moreno se autodenominaron la Revolución Ciudadana. Carlos Rabascal, si bien es cierto, coincide con lo que fue el gobierno de Rafael Correa, pero para nada implica que va a heredar lo de Rafael Correa, lo de Alianza País o lo de la Revolución Ciudadana, sino que es una nueva propuesta de carácter político y ciudadano. Correcto. Lo mío es algo que nace desde la ciudadanía, que nace desde la sociedad, que nace fundamentalmente desde los territorios. ¿Sí? Mi manera de hacer política es distinta, lo cual no significa que no conversaré con aquellas organizaciones que responden al progresismo, pero las verdaderas que responden al progresismo. Es evidente que la Revolución Ciudadana forma parte de esa línea progresista y es más, no tengo por qué negar que estoy conversando con ellos como también estoy conversando con otras organizaciones políticas. ¿Qué pasa con el antes conocido MPD? ¿Perdón? ¿Qué pasaría o se llegaría a conversar con el antes conocido en el tema político como el MPD? ¿Conversaría Carlos Rabascal con esta izquierda radical? No. No conversaría por una sencilla razón. Ellos no son progresistas. Ellos no son progresistas. Haber secuestrado la educación en el Ecuador no los hace progresistas. No haber creado valor a la educación no los hace progresistas. Ellos más bien, de una u otra manera, han estado muy relacionados con la derecha ecuatoriana. Ok, Carlos, en esta parte final de este conversatorio, preguntas concretas y obviamente respuestas como tal por parte de nuestro invitado. Así es que nuevamente en esta siguiente ronda, Vicente y luego Darwin. Adelante, Vicente. Ya se nos fue la hora. No, todavía nos queda un poquito. Pero tenemos tiempo suficiente para poder conversar. Carlos decía algo muy lógico. Hay que construir sobre lo construido, no destruir. Mas, sin embargo, este gobierno ha dado muestras de que lo único que le ha interesado es destruir lo que hizo el anterior gobierno. De hecho, muchas cosas estarían de pronto mal. No todo creo que haya sido hecho a la perfección, pero hubieron muchas cosas que estaban bien y que había que mantenerlo. Sin embargo, en esta emergencia en la que estamos enfrentando, Carlos, el gobierno prefiere pagar una deuda externa que atender a la población que necesita de urgencia, que clama en todos sectores, equipos, suministros de bioseguridad para nuestros médicos, pero este gobierno como que no le dio importancia a eso. ¿Cómo calificar este accionar del gobierno, Carlos? De una falta de solidaridad, que a este gobierno no le importa la humanidad y nosotros necesitamos más humanidad. Vicente, si ustedes revisan las medidas económicas que anunciaron y que no han sido capaces todavía de enviarlo a la Asamblea porque saben que no cuentan con los votos ni siquiera de su propio bloque,
¿Cuáles son esas medidas? Esa medida es seguirle jorobando al ciudadano. Y perdóneme la expresión, pero utilizo esa expresión para dimensionar la realidad de esa política que no guarda solidaridad con la gente. ¿Qué está en riesgo hoy, además de la vida? Está en riesgo la sostenibilidad del trabajo y está en riesgo la sostenibilidad de la producción de las empresas micro, pequeñas y medianas. Las grandes tienen músculo financiero, pero las micros, las pequeñas y las medianas no tienen esa capacidad de reacción que sí tienen las empresas grandes. ¿A quién le quieren cargar los impuestos? A trabajador público y privado. Público y privado. Si tú no sabes si vas a mantener el trabajo el día de mañana, ¿qué ingreso vas a recaudar? El 2% de cero, el 5% de cero, el 10% de cero y el 30% de cero siempre seguirá siendo cero. Entonces tú ves ahí que no tiene la prioridad en términos de sacar adelante a la gente. Este gobierno está comprometido con el capital financiero, el sistema financiero nacional. ¿Y por qué digo esto? No solo por el pago de la deuda externa. Tú has escuchado a este gobierno que ha dicho en estado de excepción con todos los poderes que hoy tiene, ¿vamos a bajar las tasas de interés? No, no lo ha dicho. No ha dicho que va a bajar las tasas de interés. Eso tiene un pánico regular al sistema financiero. Perú y Colombia, los dos vecinos, ¿qué han hecho? Bajar la tasa de interés al 4%. Y aquí la tasa de interés en plena crisis sigue en el 13, 14, 15, 16, 17, 18%. ¿Cómo vas a reestructurar los pasivos, que no son otra cosa que las deudas que mantenemos los ciudadanos con las tarjetas de crédito, los bancos, ¿verdad? Las empresas también tienen obligaciones con los bancos. ¿Cómo vas a reestructurar en plena crisis en la que no estás produciendo, no estás facturando, no estás cobrando y por tanto no puedes pagar la deuda al 13 o al 18%? Tiene que bajar la tasa de interés. ¿Eso qué significa? Significa que al no hacerlo no está pensando en tu vida, Vicente, en tu vida, Darwin, en tu vida, Manuel, en la vida de todos nosotros, amigas y amigos que nos están escuchando. Significa que prefiere privilegiar ¿qué? Prefiere privilegiar al sistema financiero, a los dueños de los bancos, que además rentan con plata ajena, porque la plata que prestan, que la plata con que operan, no es plata de ellos, es plata de los depositantes. Por eso que la billetera electrónica, que hoy sería fundamental para enfrentar la crisis, se la sacaron al Banco Central. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? 3 años y todavía no se operativiza porque la banca sigue discutiendo sus márgenes de ganancia sobre ese instrumento financiero llamado billetera electrónica. Carlos, interesa la sociedad. En la parte, vamos a ir cerrando inmediatamente con la inquietud de parte de Dan. Adelante, Dan. Carlos, vamos a cerrar con esa inquietud que me ha nacido y la verdad creo que es importante que la pueda responder. Entonces, las políticas no están bien orientadas para vivir esta crisis prácticamente del Ecuador, Carlos. No, no están orientadas. Mira, ¿qué políticas hubieran servido para orientar al país para salir de la crisis? Uno, el no pago de la deuda externa, la suspensión temporal del pago de la deuda externa, decirle, no es que no queremos pagar, no podemos pagar porque tengo que atender la vida de mis compatriotas, primer punto. Segundo punto, entrar a una reestructuración urgente, liderar en el bloque regional, decirle, señores, necesitamos negociar esto como bloque regional para tener más peso. Una segunda medida interna del país debió haber sido, vamos a proteger la dolarización, porque no podemos permitir que salgan dólares y no ingresen dólares. Para darte una idea, el déficit de la balanza comercial no petrolera el año 2018 fue de 4.800 millones de dólares. Si tú la juntabas con la balanza comercial petrolera, el superávit apenas era de 220 millones. Economía frágil. Dependemos de petróleo para poder mantener la economía. No podemos seguir dependiendo. El petróleo representa el 35% de nuestras exportaciones. Por tanto, necesitamos proteger economía interna y dolarización a través de una política de salvaguardias que ya se la utilizó en el 2016 cuando hubo el terremoto en Manaví y en Esmeraldas.
y controlar la salida de divisas casualmente para que no se vayan a incrementar estos 30.000 millones de dólares que ya están afuera. Segundo, o tercero, decir a la banca nacional, tráiganme los 6.000 millones que ustedes se llevaron afuera una vez que liberaron al Banco Central y dijeron que no era necesario tener en reservas aquí en el país, sino afuera. Tráiganla de nuevo. Cuarta medida, liberar al Banco Central para que el Banco Central pueda otorgar crédito interno al gobierno para poder inyectarlo en la economía real, para poder salir de la crisis. Me dirán, estamos dolarizados y no podemos emitir dinero. Eso es falso. Claro que no podemos emitir dinero, pero sí podemos establecer medidas de cuenta, tal como hace la banca privada. Si tiene 2 la banca privada, ¿cuánto presta? Puede prestar 4, puede prestar 5, puede prestar 6, porque sabe que ese crédito lo va a recuperar. Así funciona la economía. Carlos. Además, reducir la tasa de interés, que ya dije, en el sistema financiero, más otras políticas más que en algún momento ojalá tengamos la oportunidad de conversar. Perfecto. Son 59 minutos en nombre de Darwin Gonzaga, de Vicente Albán, Control Master de Oscar Campoverde, y quien te habla, Marcelo Orellana Vasco. Estimado Carlos, en la parte final, conclusión concreta, ¿qué decirle al país y al mundo la propuesta de Carlos Rabascal con miras a llegar a Carondelet? E indudablemente es una construcción de carácter ciudadano, como lo has mencionado. Sin embargo, más allá del COVID y de toda la realidad, los seres humanos, los ecuatorianos, deberán decidir por un ecuatoriano que vaya a asumir las responsabilidades que tiene que ejercerlas en Carondelet. Adelante, Carlos, en las conclusiones finales. Y gracias. 3 mensajes concretos. 1, no perder la fe. Independientemente que este gobierno nos esté llevando por un mal rumbo, no perder la fe. Luchemos por la vida. Luchemos por la vida. Segundo mensaje, no equivocarnos en febrero y en abril del 2021 cuando tengamos que decidir por el nuevo rumbo del Ecuador. Aquí se trata de decidir sobre qué modelo queremos. Y ya la vida nos ha dado la experiencia. O queremos insistir en un cogobierno, Moreno, Otto, Jaime Nebot y Guillermo Lasso, o queremos irnos por un gobierno distinto que recupere el rumbo del país a través de todo lo que he mencionado y recuperar este modelo de desarrollo social basado en una economía solidaria a partir de la redistribución de los recursos, donde el desarrollo local y territorial, es decir, de las provincias, sea tremendamente importante. Y un último mensaje, mi querido Marcelo, Darwin y Vicente. Una frase, un pensamiento, un mensaje con el cual termino todas mis entrevistas, todas mis conferencias y los conversatorios. Un pensamiento que no es mío, un pensamiento que es el filósofo alemán von Goethe. La libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Los invito a que tengamos la oportunidad, a que nos demos la oportunidad de que juntos podamos conquistar esa libertad a partir de la ciudadanía, por la ciudadanía y para la ciudadanía. Un fuerte abrazo. Ok, hemos llegado a la parte final. Muchísimas gracias a nuestros televidentes de cada uno de los medios de comunicación que siguen nuestra señal y, por supuesto, el día de mañana en nuestra programación regular de cada uno de los medios de comunicación y, por supuesto, en esta gran cadena estaremos compartiendo con más protagonistas que generan noticia en torno a esta dura situación que es el COVID y, por supuesto, las realidades que tenemos que enfrentar. A Vicente, a Darwin, que nos acompañaron el día de hoy y, por supuesto, en Control Central a Oscar, y muchísimas gracias a nuestro invitado, a Carlos Rabascal. Esperamos que esta no sea la última ocasión y podemos estarle molestando en próximas oportunidades. Hoy ha sido un contexto así muy amplio, muy general, pero indudablemente a medida que avancen los días se irá puntualizando ya en temas de carácter político electoral para ver cómo va caminando su trabajo ciudadano con miras a llegar a la casa que está frente a la casa municipal, por supuesto, Carondelet. Muchísimas gracias, buenas noches a todos del Ecuador y el mundo.